¿Quieres saber cómo es que nos enfermamos? ¿Cómo nos enfermamos? ¿Cómo enfermamos a nuestro cuerpo físico? Tenemos 7 cuerpos: físico, etérico, mental, emocional, crístico, causal y yo soy. Tenemos 7 cuerpos, hay otros nombres para los mismos cuerpos, pero es lo mismo, son los mismos 7. Pero ¿qué pasa? ¿Cómo es que nos enfermamos? ¿Cómo enfermamos a nuestro cuerpo físico? Nos enfermamos con emociones. Es básicamente de lo que habla la biodescodificación. Otros nombres: biodescodificación, es lo que descubrió el doctor Hammer. Y pues ya lo han desarrollado muchas personas, ya lo han entendido muchas personas. También lo explicó muy bien Louise Hay. Les voy a dejar nombres y libros y todo, se los pongo por aquí para que lo vean. Entonces, bueno, lo que yo entendí fue cómo nos enfermamos. Esto está muy estudiado. Nos enfermamos con una emoción. Hay gente que dice, no, yo no creo en eso. No, pues es que no es que creas, es que es así. O sea, es un fact. No es algo que sea de creerlo o no creerlo. Y hay muchas formas de demostrarlo. La forma más simple que yo he escuchado que lo ha dicho, creo que Fernando Sánchez, síganlo, por ahí se los pongo. Es que si tú, por ejemplo, estás con estrés, estás en una situación estresante, se modifican muchas cosas en tu cuerpo. Entonces, ¿qué lo provoca? Lo provoca una emoción. Entonces, el ejemplo que da Fernando, que voy a utilizar como ejemplo yo, es que si alguien te asalta, pues se va a subir la presión, se te va a subir la presión, probablemente se te suba o se te baje el azúcar, tu corazón te va a latir más rápido y no hay un tema físico. O sea, no te tienen que pegar, no te tienen que empujar, no te tienen que hacer nada físico. Es simplemente una emoción. Entonces, eso es simplemente el ejemplo gráfico para entender cómo las emociones modifican a nuestro cuerpo, nuestras células, las funciones de nuestros órganos, etcétera. Entonces, eso es solo para entender que las emociones nos afectan. ¿Ok? Bueno, eso es una. Ahora, ¿cómo es que nos enfermamos nosotros, a nosotros mismos? Lo más importante es, hay que entender algo que es muy importante. Nos enfermamos nosotros a nosotros mismos. Nadie nos enferma. No nos enferma nadie ni nada más. Sí, por supuesto que hay cosas que son físicas, claro que hay cosas que son físicas, hormonas, hormonales, cosas, la alimentación, la energía, la resonancia Schumann, la energía del sol, las llamadas solares, la exposición al sol en general. Hay muchas cosas que tienen efectos en nuestro cuerpo físico. Pero en realidad, para enfermarnos, nos tenemos que enfermar nosotros a nosotros mismos. Entonces, ¿cómo nos enfermamos a nosotros mismos? Ya di más o menos el background, el contexto de que las emociones son lo que nos enferma. Eso ya está bastante estudiado, documentado, todo. Si no crees en esto, déjame comments y te explico eso como con más detalle. Ahora, ¿cómo nos enfermamos? Te voy a explicar esto, lo descubrí en mí. Nos enfermamos con la mente, con las emociones, la mente, las ideas, los pensamientos nos llevan a emociones y ahí es donde nos enfermamos. Entonces, tenemos un pensamiento y el pensamiento nos lleva a un sentimiento, a una emoción. Entonces, tú te pones a pensar y eso es lo que pasa, que tú estás pensando y pensando y pensando y pensando y esos pensamientos se empiezan a convertir en emociones. Lo voy a explicar lo mejor que pueda, de la forma más clara que pueda. Algo pasa, te hace enojar tu novio, tu novia, tu hijo, tu hija, tu papá, tu mamá, lo que sea, un vecino, el que te cae gordo, el que te bulea, no sé, algo pasa en tu vida. Y entonces tú empiezas a pensar en eso. Entonces, el ejemplo que sea, ¿no? Entonces dices, ok, pasó esto con mi esposo, con mi esposa, con mi novia, con mi hijo, con mi hija, con mi mamá, lo que sea. Y lo empiezas a pensar y entonces te empieza a dar coraje.
y empiezas en este trip, en esta locurita que hacemos de, no, y es que porque me hizo eso, y entonces me traicionó, y me rechazó, y me humilló, y me abandonó, las heridas, ¿no? Y me hizo sentir terriblemente mal, y entonces ya estoy muy enojado, y qué va a pasar, y es que si mi esposa hizo tal cosa, pues ya esto ya no va a funcionar, y entonces me voy a tener que divorciar, y me voy a tener que separar, y entonces me cae muy gordo que me haga esto, porque ya me lo ha hecho 1000 veces, y ya le dije que no me lo haga, y me lo sigue haciendo. Y empiezas a pensar y a pensar y a pensar, y esos pensamientos se empiezan a convertir en emociones. Te empieza a dar coraje, te empiezas a sentir mal, te empiezas a sentir triste, te sientes muy triste, pues ya no quieres vivir o ya no quieres despertar, o entonces ya estás muy triste porque cortaste con la novia o porque ves que existe la posibilidad de divorciarte. Entonces empiezas a pensar, a pensar, a pensar, a pensar, y esos pensamientos, como ya dije 20 veces, se empiezan a convertir en emociones y empiezas a sentirlos, y empiezas a sentir, estoy muy triste, estoy súper enojado, me da mucho coraje, y cómo puede ser esto, y o no, entonces, pero puede ser cualquier cosa, absolutamente cualquier cosa. Pasó tal cosa, entonces íbamos a ir de vacaciones, ya no quiero ir, porque va a ir mi suegra o mi suegro, o porque va a ir mi cuñado, mi cuñada, y entonces empiezas a pensar y te empiezas a frustrar, a enojar, te empieza a dar coraje, te empiezas a, ya no quiero ir, ¿cómo lo voy a hacer? Hubo un problema con mi socio, entonces ya no voy a tener dinero, ya no me va a llegar este dinero que yo tenía calculado, y entonces ¿cómo lo voy a hacer? ¿Y qué voy a hacer? ¿Y cómo voy a pagar la escuela de mis hijos? ¿Y entonces cómo voy a pagar el viaje? Puede ser cualquier cosa. Esos pensamientos que empezamos a repetir, a repetir, a repetir, que además pueden ser en la escuela, en el trabajo, en el coche, a la hora que te duermes, a la hora que te despiertas, y te despiertas pensando en eso, ¿no? No, y entonces va a pasar esto, y entonces estoy muy enojado con esta persona, y mi hermano me hizo, mi hermana es un hijo de él no sé cuál, y entonces sí, y entonces los empiezas a convertir en emociones, como ya dijimos 1000 millones de veces. Y entonces esa emoción que empiezas a sentir, a sentir, a sentir, a sentir, es lo que empieza como a envenenar tu cuerpo. Ya sé que se ha dicho mucho, parece casi un cliché, pero es real. Y sí, te empiezas a sentir mal tú, y te empiezas a provocar enfermarte. Depende qué es lo que estás pensando, sintiendo, es a dónde se va a ir la enfermedad. Entonces, eso es lo que te puede provocar que falle el riñón, que por ejemplo tiene que ver con escasez, con liquidez, con que sientes que te falta el dinero. O te afecta el hígado, o el páncreas, o los ojos, el oído, ¿no? Los órganos, ciertas funciones, o un pie, una rodilla, un brazo, el codo, el cuello, ¿no? El cuello, la cabeza, dolor de cabeza. Depende de qué emoción es la que estás sintiendo, es la que te va a provocar una u otra enfermedad. Entonces, ¿cómo nos enfermamos así? ¿Cómo podríamos no enfermarnos? Aparte de las cosas, digamos, como externas que dije, como la alimentación, el descanso, la energía, etcétera, ¿no? Lo que podemos hacer para no enfermarnos es aprender a manejar todas estas emociones, y aprender a manejar y controlar nuestros pensamientos. Entonces, pues es así. ¿Cómo nos enfermamos? Con pensamientos que repetimos y repetimos y repetimos, y nos enojan y nos da coraje y nos da miedo y nos da tristeza y nos da todas las emociones. Los pensamientos nos empiezan a provocar emociones, y esas emociones específicas son las que nos enferman. Entonces así nos enfermamos. Nos enfermamos a través de las emociones que sentimos, que las provocan nuestros pensamientos. ¿Cómo dejamos de enfermarnos? Dejando de pensar en esas cosas, o aprendiendo a manejar nuestras emociones, inteligencia emocional, y decir, ok, a lo mejor sí está pasando algo, pero se puede resolver de esa manera, lo tengo que platicar, me hizo enojar tal persona por algo que me dijeron, hasta que ya platiqué con ella, ya veo cómo se puede arreglar, mañana lo soluciono, ahorita hago una llamada y lo arreglo,
es trabajar en nuestras emociones y muy importante en nuestros pensamientos, porque acuérdense que todo es mental, es una de las leyes herméticas. Todo es mental, entonces todo empieza por la mente y con la mente podemos arreglar prácticamente cualquier cosa en nosotros mismos. No lo vas a poder arreglar en tu vecino o en tu hermano, pero en ti mismo, en ti misma sí. Entonces así nos enfermamos con pensamientos, con la mente, que se convierten en emociones y esas emociones son las que nos enferman. ¿Cómo nos dejamos de enfermar? Aprendiendo a manejar nuestros pensamientos y nuestras emociones con inteligencia emocional y con control de nuestra mente. Y voy a hacer otro video de qué es lo que son los pensamientos, que pensamos que todos los pensamientos son nuestros y no. Los pensamientos, del 80% de nuestros pensamientos no son nuestros y no vienen de nosotros, vienen de otro lado, pero voy a hacer un video de eso. Entonces, bueno, así es como nos enfermamos. Voy a empezar a desarrollar bastante más el tema de la salud porque hay muchas personas que tienen problemas con esto y lo quiero empezar a trabajar, a platicar para que nos sintamos bien todos, entonces, y que tengamos salud perfecta y absoluta, que es como debemos de estar todos siempre con salud. Entonces, esta es la explicación de cómo nos enfermamos. El siguiente video que haga va a ser cómo nos curamos, cómo nos sanamos. Si ya llegamos a ese punto en donde ya nos enfermamos de algo, con base en todo esto que acabo de explicar, pues ya estás enfermo, ahora, ¿cómo te lo quitas? Entonces, eso es el siguiente video largo. Este sí va a ser, yo creo que largo. Voy a ver de cuánto tiempo va a ser, pero me voy a tomar el tiempo que sea necesario para explicar cómo sanar nuestro cuerpo físico. Entonces, pues eso es todo. Gracias, ojalá les sirva. Si tienen dudas, preguntas, acuérdense de verlo y checar mi canal de YouTube donde hay más explicaciones de más cosas, más largas. Pero bueno, déjenme sus comments, preguntas, dudas, todo lo que necesiten, quieran saber. Y eso es todo. ¿Ok? Gracias, bye.